llevando alegría, vida renovada, un regalo divino. La iglesia de Posada, nuestro camino, juntos vamos siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Principios de la oración, módulo 2, clase 2. Cuando hablamos de oración, nos referimos a una palabra muy importante en nuestra relación con Dios. La oración tiene que ver con esa comunicación con Dios. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de un emisor del mensaje, alguien que habla, un medio, por el medio del cual va el mensaje, los códigos, digamos, las palabras o lo que utilizamos, y hay un receptor. Ese receptor después, ¿qué nos hace? Lo que en inglés a veces se denomina feedback o una devolución de ese mensaje que nosotros le llevamos. La oración no es simplemente mis palabras hacia Dios, sino que también tiene que ver con la devolución de parte de Dios, la respuesta de parte de Dios. La oración también tiene que ver con la elevación de nuestra alma hacia Dios. Es también una muestra de adoración a Dios. La oración en primer lugar es eso, adoración a Dios, más allá de lo que podamos pedir. Nosotros generalmente cuando hablamos de oración, lo primero que viene a nuestra mente que es pedirle cosas a Dios, ¿no? Sí, cuando vamos a orar es porque queremos pedirle algo a Dios. Pero tenemos que cambiar un poquito ese chip, que la oración tiene que ser un tiempo de comunicación con Dios, un tiempo en el cual nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, derramamos un corazón agradecido por todo lo que Dios hizo, un tiempo donde nosotros también entregamos nuestras cargas a Dios. Ahora vamos a ver los distintos tipos de oraciones. Y ese es el tiempo también en el que podemos pedirle que Dios nos sane y que también responda a peticiones específicas que podemos hacerlo. En Lucas 11:1, los discípulos vieron a Jesús en muchos momentos orando. Él se apartaba, decía, lugares aislados, solo, donde él pasaba a veces toda la noche orando. Muchas veces los discípulos le buscaban a Jesús y no lo encontraban. Hay historias relevantes en la Biblia que nos hablan. A ver, esperen un segundito acá. ¿Cómo se te cortó ahí? Dale vuelta. Ahí estamos. Estábamos en la oración, perdón, se cortó un ratito la transmisión. Y ahí tenemos que tomar como base para el estudio de la oración lo que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6. Si tenés tu Biblia ahí, este pasaje lo vamos a estar utilizando en forma constante. Y ahí en Mateo capítulo 6, verso del 5 al 8, Jesús le dice a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de la oración, y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o podríamos decir a tu habitación, al lugar donde sea. Los judíos, las casas generalmente tenían una planta baja y como una planta alta, una terraza, y ese lugar alto era como ese segundo piso, ¿no? Acuérdense que ese es un lugar donde no hay mucha lluvia, entonces ese lugar no tenía, generalmente no tenían techo, sino que era un lugar para donde podían sentarse y estar en algunas casas, no en todas, pero en la mayoría sí. Y más tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El primer principio, cuando hablamos de principio, hablamos de verdades eh, o de cosas que funcionan en la oración, ¿sí? Por eso hablamos de principios que lo podemos ir aplicando. Oración también, vamos a ir viendo
que para mí la palabra oración está compuesta de dos palabras. Una es orar, hablar, y la segunda parte para mí es acción, ¿sí? Orar y accionar. Muchas veces nosotros simplemente oramos y dejamos de accionar. La oración es como ese pedido a Dios que Él mueva la piedra, y la acción es en fe empujar esa piedra que tenemos delante de nosotros que no nos permite actuar. Muchas veces Dios contesta la oración, nos dice, hace esto, obedeceme en esto, y a nosotros nos falta ese segundo paso de accionar en fe. Por eso para mí la palabra oración son dos palabras: orar, pedir, pero por otro lado, accionar, poner por obra en fe lo que Dios nos habló, nos respondió. El primer principio que vamos a ver y a estudiar es la oración privada. En el tiempo de Jesús era muy habitual que los religiosos se pararan, ya sea lo que eran las iglesias de ellos, las sinagogas, los templos o en las esquinas, a orar y que todo el mundo le vea y que diga, ay, qué espiritual que es, ¿sí? A veces en las iglesias también pasa que hay gente que ora solamente en público, pero en lo privado no. Jesús no está diciendo no ores en público, no expongas, no des testimonio a través de la oración, sino que lo que habla es que la clave o el principio está que esa oración pública tiene que ser un reflejo de tu oración en el tiempo que pasás en intimidad a Dios. Si vos no pasás un tiempo de intimidad a Dios, no vas a tener esa respuesta y esa recompensa de parte de Dios, ese reconocimiento. Cuando orás en público, sabemos que Dios nos escucha, pero somos vistos por los hombres y la recompensa o el reconocimiento va a estar dado por la admiración que podamos recibir de parte de la gente, ¿no? No estoy diciendo, vuelvo a insistir, que no oremos en público, que no está bien, pero hay veces que se hace simplemente para mostrarse que supuestamente somos muy espirituales, ¿no? Y la oración en privado es lo más importante, ese tiempo de intimidad, porque aparte, como en un matrimonio, ¿no? Los momentos más enriquecedores son los tiempos que pasamos juntos sin compartir con otras personas, ese tiempo que podemos hablar, charlar, podemos pasar tiempo con ese ser amado, ese tiempo que nadie nos ve, que podemos estar tranquilos. Así también creo que ese tiempo privado que puedes pasar con Dios, ya sea a la mañana, como decía el salmista, temprano yo te buscaré, muy de madrugada dice, yo me acercaré a ti. No me acuerdo bien dónde, creo que era el Salmo 5 3, no me acuerdo bien, por ahí anda. Justo hablaba con mi mamá que no le gusta levantarse temprano, ya es grande, me dice, nosotros hacemos el devocional a la noche. Le digo, no, Salmo dice de madrugada, le buscaré, ¿no? Pero empezar el día buscando a Dios es algo importante, porque eso nos predispone también durante todo el día a ver lo que Dios va a hacer con nosotros, nos da expectativas, a veces nos da guía acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero la oración privada es el primer punto que Jesús señala cuando les dice a sus discípulos que querían aprender a orar. Tiempo de intimidad, la oración privada, ese momento genuino donde no tenemos que ocultar a Dios, porque somos solamente Él y nosotros. Nadie nos expone, nadie nos ve, nadie puede opinar si mi oración es linda o fea, si lo que digo está bien o está mal, porque estoy en intimidad con Dios. Ese tiempo que yo abro mi corazón y Dios puede verme tal cual soy y podemos confesar lo que hay realmente hay en nuestro corazón. Y ese tiempo de oración privada nos va a ayudar a crecer mucho también y nos va a permitir, creo que, lograr esa intimidad que estamos buscando con Dios. En segundo lugar, dice no usar vanas repeticiones. La oración no tiene que ser larga para ser oídas. Mucha gente he escuchado a través de los años que dice yo no sé orar. ¿Cómo que no sabes orar? ¿Vos sabés hablar? Sí, sé hablar. ¿Hablas con si estás en un matrimonio, hablas con tu cónyuge? Sí, hablo. ¿Tenés hijos? Sí, hablas con tu hijo. Entonces vos podés orar. Lo que pasa es que nos metieron el casecito que hay palabras que solamente se usan en la oración, que solamente hay como un método para orar y que ese es el único efectivo, ¿no? Entonces la gente dice, yo no sé orar. Si vos sabés hablar con Dios o hablar con cualquier persona, sabes orar. Orar no es algo místico, no es algo raro, tenemos que aprender a sacarnos de la cabeza ese misticismo. Obviamente que cuando va pasando el tiempo y el tiempo de intimidad con Dios, nosotros vamos modificando nuestra forma de orar.
Pero lamentablemente a veces nosotros como cristianos o evangélicos nos han metido el cassette de que hay una forma, una forma de orar, una formalidad de palabras que solamente se usan en la oración. Y, y a mí me llama la atención, quizás ustedes presten atención cuando la gente ora, que ocupan muchas veces Señor, Señor. ¿Se dieron cuenta? Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tal cosa. Señor, gracias por aquello, por lo otro. Y Señor, yo cuando hablo con Nicole, con mi hija, no le digo buen día, Nicole, ¿cómo estás, Nicole? ¿Cómo te fue en la escuela, Nicole? ¿Tuviste problemas con tus docentes, con tus compañeros, Nicole? Cuando vayas al supermercado, Nicole, por favor, tráeme papa y cebolla, Nicole. Y si encontrás también, Nicole, presten atención que a veces la gente usa esa palabra como muletilla. No estoy cuestionando, pero sí pensemos bien si nuestra oración no es muy automática, más cuando pasa el tiempo, ¿no? Entramos en una dinámica que a veces creo que no llegamos a pensar bien lo que estamos diciendo, porque ya estamos como con un cassette de lo que vamos a orar en nuestra oración. Pero acá cuando se habla de vanas repeticiones, habla de repetir la misma palabra, la misma frase. ¿Sí? Hay por ahí congregaciones que tienen su libro de oración y para determinadas fechas leen y repiten una y otra, hasta 9 veces una misma oración. Me tocó estar en una escuela donde teníamos lo que llamaban la novena, ¿sí? Por ahí. No estoy diciendo que esté mal, no está mal, simplemente digo que nosotros lo repetíamos como un cassette y no estábamos pensando en lo que estábamos diciendo, simplemente repetíamos por repetir, sin pensar lo que estamos diciendo. Y a eso es importante tener en cuenta, no repitamos por repetir las cosas, sino pensemos, es preferible una oración corta, concreta y concisa que una oración muy extensa y muy larga. Si vamos a Primera Reyes, capítulo 18, 24, encontramos ahí un famoso profeta llamado Elías. ¿Sí? ¿Era David? No, era Elías, el profeta Elías. ¿Qué pasó? Estaban los, la, los sacerdotes de Baal, que eran un montón, y les desafió a ver quién era el Dios verdadero. Sí, famosa historia. Hicieron eh, dos lugares de sacrificio. Uno estaban los profetas Baal, otro estaba Elías, y ellos los profetas y sacerdotes empezaron a hacer sus clamores, a gritar. Elías se burlaba, che, hablen más fuerte que su Dios no le escucha. Ellos se gritaban, se cortaban, se pegaban, nada, se flagelaban, ¿sí? Mal, ninguna respuesta. Elías, ¿qué hizo? Bueno, muchachos, ahora es mi turno. Tiren agua arriba del sacrificio como para asegurarse de que, o sea, si vas a hacer fuego, no vas a tirarle agua. El que hizo un asadito sabe que si hay mucha humedad o la leña está mojada, cuesta prender, ¿no? Por más que le ponga combustible, lo que sea. Bueno, Elías dijo, tírenle agua. Dice que caía el agua, se derramaba del sacrificio. La oración de Elías se cree que duró no más de 20 segundos. Y si vamos a ir a la famosa oración de Elías, que podemos leerla, dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué pasó? ¡Bum! Cayó fuego, se consumió, dice que hasta las piedras fueron consumidas por el fuego que cayó del cielo. ¿Cuánto duró la oración? 20 segundos. No tiene que ver con la extensión de nuestra oración, tiene que ver con la fe, tiene que ver con lo que nosotros le decimos. Cuando vos amás a alguien, cuando vos conoces a alguien, tu oración o tu tiempo que vas a hablar se extiende, ¿sí? ¿O no? Cuanto más conoces a una persona, a veces más tiempo pasas hablando, a veces simplemente con una mirada se dicen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay intimidad. No por mucho, no tiene que ver con orar 1 hora o 2 horas o 5 horas. Tiene que ver con qué fe y qué le vas a decir al Señor. De ahí podemos ver después muchas formas que pueden servirte para orar. Hay gente que por ahí usa los salmos y va parafraseando y leyendo los salmos y parafraseando los salmos.
Hay gente que hace sus listas de oración. Ahora vamos a ver que nosotros necesitamos hacer pedidos específicos a Dios. Así que el primer principio es la oración en privado. El segundo principio es no usar vanas repeticiones. Y después les invito a que puedan leer en sus casas, cuando los que están en su casa ya pueden leerlo, pero los que están acá pueden ir a leer estas tres historias. Una, la del juez injusto, dice que una mujer, una viuda, iba a pedirle justicia y le iba a insistir, era bien, como le decimos, bien pesada, ¿no? Todos los días, che. Sí, cuando por ahí tenés un acreedor que va todos los días a romperte los quinotes para que le pague, o vos vas a cobrar a alguien, para que no me molestes más, te pago, o te dicen, para que no me jorobes más, porque todos los días viene y viene, ¿no? Este juez le dijo, para que esta mujer no me agote la paciencia, le voy a responder. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo va a responder nuestra oración? La segunda historia, el de amigo inoportuno que llega a altas horas de la noche diciendo que alguien le vino a visitar y que no tenía que ponerle en la mesa. A Dios, Dios es 24/7. Todo el día podemos molestarle. Todo el día, a cualquier hora podemos ir a Él y Él nos va a responder. Y esa historia del amigo inoportuno nos muestra ese relato. Espera que se me mezcló acá mis hojas. Y en tercer lugar, el Padre terrenal, que padre que ama a un hijo, que eso lo encontramos en Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre que un hijo le viene a pedir pan le va a dar una serpiente o un escorpión? ¿No? Si nosotros siendo padres terrenales sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dice nos da a aquellos que le pidamos a Él. ¿Sí? Ahí vemos un principio también de pedir, pero en estas tres historias vemos que por más que seamos insistentes, por más que lleguemos a la hora más inoportuna, por más que pensemos que Dios puede ser un Dios malo, Él siempre nos da lo mejor y responde a nuestra oración. Y ahí en la perlita y en Lucas capítulo 11:10 hay un versículo que tenemos que memorizarlo. Dice así, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Repito, Lucas 11:10, marcalo en tu Biblia. Si queremos el versículo 9 también dice, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay una acción para hacer. ¿Cuál es? Pedir para recibir, buscar para hallar, llamar para que se abra. Eso nos toca a cada uno de nosotros. ¿Se colgó de nuevo? Qué bueno. Seguimos entonces. ¿Se escucha por ahí, Nicolás? ¿Sí? Seguimos con el principio de colocar a Dios en primer lugar. Ahí vayamos hasta Mateo, capítulo 9, del, del 9 al 13, perdón, Mateo 6, del 9 al 13, que ahí encontramos la famosa oración modelo, que es el Padre Nuestro. Así que si tenés, vamos a leerla rapidito. Sí, Mateo 6, 9 al 13. Dice, más vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, otra versión dice nuestros pecados. Esta parte nos gustaría borrarla, que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El principio de colocar a Dios en primer lugar. Santificado sea tu nombre, aquel que merece toda la honra, aquel que es santo, es apartado del pecado, aquel que no necesita nada, porque es lo más importante. Santificado sea tu nombre. No hay un nombre con tal poder, con tanta singularidad,
con tanta eternidad como el nombre de nuestro Dios. Venga tu reino, tiene que ver con el gobierno justo y con ver los intereses del reino de Dios. Venga tu reino. ¿Sí? Se recomienda, para los que están por Zoom, me preguntan si la oración tiene que seguir un orden. Hay una recomendación, una sugerencia siempre de comenzar siempre alabando y exaltando y agradeciendo a Dios, ¿sí? Reconociéndole a Él, siguiendo un poquito la estructura del coso. Vuelvo a insistir con algo, la oración tiene que ver con una comunicación con Dios, ¿sí? Yo me acerco a Dios primero agradeciéndole, reconociéndole, pidiéndole perdón y confesando mis pecados. Esa es, digamos, la sugerencia. Pero va a haber oportunidades en que te toca, como me pasó el otro día, una chica que estaba por viajar con su hijo a Buenos Aires, tenía que ir al Hospital Gutiérrez, estábamos en medio de un restaurante con gente, ya estaba trabajando ahí, yo no puedo empezar ahí ¿sí? Y la bendecimos, oramos por ella en ese momento, y Dios contestó. Pero si vos estás en tu tiempo de intimidad, sí te recomiendo seguir el orden que está en el Padre Nuestro. Es lo sugerido, pero no es porque vos no seguís ese orden, Dios no te va a contestar. No, ¿sabes qué? El punto 1, santificado, mi nombre no santificaste, así que no te voy a contestar lo que sigue, ¿sí? Pero tiene que haber también con un orden de dirigirnos a Dios también, porque creo que cuando Jesús fue tan sabio. Fíjense, hoy cuando se hace coaching o se hace entrenamiento de la gente o devolución de algún entrenamiento, lo que primero que le hacen a la gente, le dicen todo lo bien que hizo y después la agarran con un garrote, ¿no? Y fíjate que acá nosotros nos acercamos a Dios agradeciéndole, reconociéndole, pidiéndole y después reconociendo nuestros pecados, o sea, lo que nosotros sabemos que hicimos mal, ¿no? Como venimos, como cuando el hijo hace macana por ahí, o cuando yo hacía macana. Hola, mamita hermosa, linda, tierna, ¿te acordás de ese jarrón que estaba en el living? El blanco me dijo, sí, el blanco. ¿Qué pasó? Estábamos jugando al fútbol ahí, así que bueno, nos zafamos la paliza, pero digamos, uno se acerca de esa manera, ¿no? Es algo que Dios nos, nos pone como forma innata, ¿no? Por eso es la sugerencia, no es la forma. En segundo lugar, primero los pedidos relativos al Padre, al santificar su nombre, a que venga su reino y que sea hecha su voluntad. Después hay tres pedidos relativos a nosotros mismos. Le dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en la tentación. Eso tiene que ver con qué, con buscar el pan nuestro cada día acercarnos a Dios. Dios va a satisfacer lo que necesitamos hoy. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios le mandaba el maná cada día. ¿Sí? Y si ellos se guardaban el maná para el otro día, quedaba feo. Eso hablaba de la dependencia de ellos acerca de Dios. Él perdona nuestras deudas, reconocer nuestra imperfección, que somos seres que necesitamos de Dios. Y ahí por ahí nos pone una condición, así como nosotros perdonamos. El perdón no es una opción, el perdón es un mandato. La persona a la cual nosotros perdonamos, después vamos a verlo, o los que ya estuvieron en el encuentro saben que el perdón no implica decirle vos tenés la razón, lo que vos me hiciste que me lastimó estuvo bien, sino que el perdón es simplemente liberarnos de esa carga, liberar a esa persona. Y por eso tenemos que ser perdonadores. Cuanto más rápido perdonamos, más rápido nos liberamos. ¿Cuánta gente, y está comprobado científicamente, hay un estudio del año 2005 de una universidad que nada que tiene que ver con el cristianismo, que decía que la gente que le cuesta perdonar sufre más problemas físicos porque somatiza muchas situaciones, ¿sí? A veces la ira, la angustia, la bronca termina impactando en su cuerpo también, ¿sí? Creo que por eso también Dios nos invita a que perdonemos a las personas. Perdonar tampoco nos implica que nos vamos a hacer amigos de esa persona ni nada, simplemente liberarnos de ese perdón. Hay mucho para hablar de perdón, así que no vamos a entrar, pero si nosotros queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a las personas. Cuanto más rápido perdones, mejor. Y cuando vos empiezas a perdonar rápido,
ya después no te va a costar tanto pedir perdón. Pero a veces nuestro orgullo es decir, no, yo no voy a pedirle perdón. Hay un famoso acá político argentino que dice, yo no le voy a pedir disculpas, primero que me lo digan ellos. ¿Sí? Y ese orgullo o esa soberbia a veces termina impactando mal en nuestra vida. Y muchas veces en el matrimonio, el otro día escuchaba que para que un matrimonio sea exitoso, tiene que haber comunicación y perdón para tener una buena relación. Repito, para tener un buen matrimonio necesitamos buena comunicación y perdón para que podamos construir nuestra relación. ¿Sí? El orgullo no tiene que formar parte. A veces siempre se hace chiste que a las mujeres no le cuesta decir, sí, querido, tenías razón, ¿no? O me equivoco. ¿Sí? A veces a las chicas le cuesta un poco más. Nosotros como que ya estamos resignados que, sí, querida, sí, querida. ¿Sí? Pero tiene que ver con eso, aprender a pedir perdón. El perdón es importante. Dios ha puesto, en primer lugar, también el tercer lugar tiene que ver con lo que tiene que ver con el reino. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hay un cuarto principio que tiene que ver con la paternidad, reconocer que Dios es nuestro Padre. Y ahí volvemos un poquito a las parábolas que habíamos leído anteriormente. Reconocer que Él es nuestro papá, Él es el que nos cuida, nos provee, nos brinda seguridad. El quinto principio, reconocer que Dios es omnipresente, está en todo lugar, omnipotente, que Él todo lo puede, omnisciente, que Él todo lo conoce. También tenemos el principio de reconocer la grandeza de Dios. Ahí en Juan 4, 23 al 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración es un estilo de vida, no es simplemente cantar. Muchas veces se habla de adoración y se habla de cantar, forma parte de la adoración. Pero nuestra vida de servicio, nuestra vida de intimidad, nuestra vida de gratitud hacia Dios forma parte de la oración. El principio 7, el principio de desear que el reino de Dios sea establecido. El término reino no se refiere a un lugar geográfico, se refiere más bien al dominio, el lugar donde Dios ejerce autoridad. Y tiene que ver con que nosotros somos parte de ese reino. Nuestro reino no está circunscrito a un país, a una región geográfica, sino que el reino de Dios, y muchos de nosotros podemos irnos a Paraguay, podemos irnos a Brasil, y vamos a encontrarnos con hermanos y vamos a ser parte del mismo reino. No tenemos una limitación geográfica en cuanto a nuestro reino. Y aparte nuestro reino es celestial y eterno. Áreas en las cuales el reino de Dios tiene que ser establecido. En primer lugar, en nosotros mismos, nuestra vida. Habíamos hablado del viejo hombre y del nuevo hombre. Ahí tiene que establecerse los principios bíblicos y divinos. Tiene que ver con cómo manejamos nuestras finanzas, cómo aplicamos las promesas de Dios a nuestras vidas, cómo tomamos las decisiones, cómo buscamos a Dios. Todo eso tiene que ver con el reino de Dios. Áreas como la familia. Nosotros somos una iglesia que trabajamos y estamos llamados a establecer qué cosa el reino de Dios en las familias de Posadas, de Argentina y del mundo. En nuestra sociedad, en el lugar que nos toca estar, ya sea en lo laboral, en la escuela, a nosotros como comunidad de estar sirviendo y acompañando a nuestra comunidad más, más grande, nuestro barrio, en el comercio, la industria o los que prestan servicios. El reino de Dios también establecida en las artes, que muchas veces estuvo visto, no muy bien visto, o sea, la pintura, la música, las expresiones artísticas, obras teatrales, lo que tenga que ver con el arte, de poder tomar el lugar que le corresponde también en los medios de comunicación. Gracias a Dios, Dios hace muchos años nos ha abierto varios medios de comunicación y hoy con las redes sociales más aún. Estamos como iglesia, mucha gente, me decía el pastor, escucha las redes o lo que pasamos por algunos de los canales o le escuchan al pastor Donald. El otro día estaba hablando con una doctora que es de Alén y me decía que
fue a una farmacia a compartir con alguien y le pasó el material de matrimonio y que le estaba siguiendo a Donald por las redes sociales y era de otra localidad que no es evangélica, no va a la iglesia de Dios, pero está escuchando el mensaje de Dios. Los medios de comunicación también establecidos en los, ¿cómo es? En las familias, en los medios de comunicación, en el deporte. ¿Se acuerdan que teníamos a Lian? Estuvo con nosotros, ahí estuvo haciendo. En los gobiernos, gracias a Dios, tenemos algunos hermanos que participan de del gobierno. La política no siempre es un lugar limpio y lindo, pero es un lugar donde tenemos que llevar la luz y para eso también tenemos que prepararnos. Principio de conocer y aceptar y practicar la voluntad de Dios. Sí, que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo, en la tierra, tiene que ver también con una actitud de obediencia. Cuando vos conoces, hay cosas que no es necesario orar para saber si es la voluntad de Dios. ¿Tengo que bautizarme? ¿Sí o no? Y no me preguntes. ¿Sí? No hay que orar mucho. Si crees en el Señor Jesucristo y sabes, tengo que pedir perdón a mi cónyuge, a Pati, a mi señora. Y la palabra de Dios te dice, si vos querés ser perdonado, perdonás. Y hay cosas sobre las cuales no tenés que orar. ¿Sí? Tenemos que obedecer. Por ahí nos puede llegar a costar un poco más, pero hay cosas sobre las cuales no tenemos que, que orar, simplemente aceptar y hacer la voluntad de Dios. Y no todo lo que ocurre necesariamente es la voluntad de Dios. Habrán escuchado o lo habrán cuestionado, dice, bueno, sí, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite tal cosa o tal otra cosa? Ahora mi pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Es porque Dios lo permite o porque el hombre no permite que Dios se involucre en esos lugares? ¿Qué es la oscuridad? ¿Es la ausencia de luz? No, la oscuridad no se produce porque la luz está. Donde hay luz, hay vida, y donde está Dios, hay vida. La humanidad ha decidido, en gran parte, que Dios no ingrese y no traiga su luz a la humanidad. Entonces, ¿qué podemos pretender que ocurra en la oscuridad? Donde reina Satanás, muerte, destrucción, enfermedad. Pero donde está Dios, donde está su reino, viene a establecerse la luz con sanidad, con salvación, con vida eterna. No es que Dios permite, sino que el ser humano no le da ese lugar a Dios para que la luz de Dios ilumine. Donde no está Dios, reina Satanás. Y Satanás vino para destruir, arruinar, exterminar y matar al ser humano. Él no busca que pueda conocerlo a Dios, que pueda vivir una vida de santidad. El principio de esperar en Dios, esto podemos sacarlo, ¿no? Sí, esperar en Dios, ¿no? Fe, paciencia caminan de la mano, no actúe de manera precipitada. Guardemos a veces la luz verde de Dios. Ahí sí tenés, Nicole, Hebreos 10, 25 y 36. Dice, no actúen de manera precipitada. ¿Tenés el Hebreos 10, 35? Oh, ahí ya compartimos. Sí. Ahí dice, no perdáis pues vuestra paciencia, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La paciencia se puede perder? Parece que sí. Vuestra confianza tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Los papás sabrán lo que es perder la paciencia con alguno de los hijos, ¿no? Sí. O a los que son docentes también a veces, o cuando estás en una cola mucho tiempo, también llega un momento de... ¿no? No perdáis la presencia, esperemos a Dios. Compartí hace unas clases atrás, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años mi mamá, mi abuela oraron por mi abuelo? No fueron ni 2, pero más de 20 años. Así que Dios te conteste más rápido que a ellos, pero Dios conteste. A veces hay que tener paciencia y esperar la luz verde, la respuesta de Dios. El principio de pedir, de ser específicos en cuanto a nuestro pedido a Dios. A veces le decimos, Señor, bendice a la iglesia o a los pastores. No, oremos con nombre
y apellido. Y ahí yo te desafío a que puedas, ya sea en una libretita, en tu Biblia, en el celular, armarte una lista de oración con nombres específicos de personas o situaciones. Y si querés anotar la fecha en que arrancaste con la petición, y después cuando Dios te contesta, agarrá y tachá o anotá la fecha. Se van a sorprender de las respuestas que recibimos de Dios. Cómo Dios contesta la oración. Señor, te pedí por esta situación que no sabía cómo resolverla y no sé cómo se... Nombre, motivo, depende de la situación, ¿sí? Cada uno la armará como quiera, ¿no? Pero pueden ser orar por familiares, por trabajo, orar por el país, qué sé yo, buscar distintos motivos, pero sí ser lo más específico posible en nuestra oración. Jesús decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Específico, pan. ¿Cuándo? Hoy, ¿sí? Para esa necesidad puntual. El principio de la oración no egoísta, no solamente porque habla de Padre Nuestro, ¿sí? No solo pedir por nuestras necesidades, sino pedir por otros. Ahora en la clase siguiente vamos a hablar algo acerca de intercesión, pero sí también incluir no solo nuestras peticiones, sino las necesidades de otros. Como decimos, a veces somos cristianos ovejas, Señor, dame, bendecime, perdóname, ayúdame. Y oremos también por la necesidad de otros. Si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a aquellas personas que vemos, ¿cómo podemos amar aquello que no vemos? ¿Sí? Eso lo encontramos en Primera de Juan, creo que a partir del capítulo 2 que habla acerca del amor. El principio de la comunicación diaria, el pedido de oraciones para todos los días, buscarle a Dios, tener ese tiempo, intimidad con Él, eh, recordar que Él es nuestra provisión, Él es el que nos salva, nos sana, nos restaura. El principio de fe, de una provisión diaria, habíamos hablado también de ese que Dios también provee en forma diaria, la oración también tiene que ver con eso. El principio de dar y recibir perdón, que también lo estuvimos hablando, o sea, si querés recibir perdón y ser perdonado, tenemos que también dar perdón. Ahí, si quieren buscarlo, después tienen Colosenses 3:13, cómo debemos perdonar lo más rápidamente posible. Cuando vos empieces a practicar el perdón y entiendas esta verdad bíblica del perdón, vas a ver que no te va a costar tanto perdonar. Ahora cuando el orgullo, porque yo soy el líder de la iglesia, yo soy la que tengo la razón, nos llevan a no pedir. Yo no le voy a pedir perdón a esa mi señora, no le voy a pedir, porque yo soy la cabeza del hogar y ella tiene que responder a mí. Y ese orgullo nos va a llevar a golpearnos muchas veces, a que nuestras oraciones no sean contestadas. ¿Por qué Dios no te contesta? Y Dios te está diciendo, che, ¿le perdonaste a fulanito? ¿A menganita? Bueno, pero ese es otro tema, Señor. Yo te estoy pidiendo por tal cosa, ¿no? Y a veces esa falta de perdón puede ser un obstáculo para que Dios responda nuestra oración. Así que perdonar lo más rápido posible. El principio de liberación de la tentación, Dios es nuestro libertador. Siempre prepara el camino para que salgamos de la tentación. Ahí sí podés buscarte en 1 Corintios, capítulo 10, 13. Nos habla de que, esperen que encuentre, 1 Corintios, Corintios 10, la que tengo, esperen que se me perdió mi versículo. Bueno, pero en 1 Corintios 10, 13 dice que ninguna tentación más grande de la que podamos resistir es la que nos va a dar, sino que juntamente con la tentación, Dios nos va a brindar la salida. Así que no te olvides de siempre vivir una vida de oración, de búsqueda. ¿Y cómo hacemos esto de vencer a la tentación? En primer lugar, buscando a Dios todo tiempo. A veces quizás estás luchando con algo, con algún pensamiento. Hay una teoría que dice que si vos querés sacarte un hábito o una acción de tu vida, tenés que reemplazarlo con otra cosa, ¿sí? Si vos por ahí estás luchando con una tentación, cuando viene esa tentación, busca hacer otra cosa, no sé, un deporte, cantar, salir a correr, limpiar la casa, qué sé yo, no sé, pero cambia ese momento de tentación por algo que te pueda cambiar tu forma de pensar, ¿sí? A veces se dice que si vos repetís algo
durante más de 20 días, eso después se torna un hábito. Pero si estás luchando con una tentación, pedile ayuda al Espíritu Santo. Si te cuesta y no lo puedes hacer solo, busca ayuda con alguien, con un hermano de confianza que vos sabes que ama a Dios, que lo sirve, a un líder de la iglesia para que también te pueda dar una mano. El principio del amén es preciso reconocer que Dios tiene la posibilidad de responder amén, es decir, que así sea, así o así ya está, o está hecho, ya estamos diciendo amén, gloria a Dios, eso está hecho. Y vamos rapidito, diferentes tipos de oraciones. Uno es la oración de fe. Hablamos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero hay momentos en que nos va a tocar desafíos, problemas, situaciones en las cuales Dios nos va a desafiar a creer en alguna promesa de Dios, y para eso necesitamos la oración de fe. En ese momento podemos tomar una promesa de la palabra de Dios y aplicarla a esa situación. Quizás estás atravesando un momento difícil, entonces puedes decir: Señor, yo te amo. Y Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios va a suplir. Y dice otro: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ejemplos que no funcionan: quizás alguno está queriendo un ministerio o algo y decir: Señor, yo quiero tal persona porque quiero que es rubia, ojos celeste y quiero que sea mi cónyuge. Y Dios te dice: no, muchacho, ese no te conviene. Y uno por ahí insiste con algunas cosas, ¿no? Sí, o algún ministerio. Dios es el que responde y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tiene que ver con promesas de la palabra de Dios. Dios no va a contradecir su palabra. Digamos conforme a su palabra. Áreas donde la oración funciona, y ahí vamos a ver varios textos, no lo vamos a leer: la salvación, la sanidad que estuvimos viendo, prosperidad, circunstancias adversas. Hay otro tipo de oración que tiene que ver con la oración de consagración, donde yo le entrego mi vida a Dios. Le digo: Señor, esta vida es tuya. A veces ese tiempo de consagración tiene que ver con consagración para el ministerio, quizás para pastorado, o puede ser para liderazgo, o quizás estás sintiendo un llamado de parte de Dios a algún ministerio o a algo específico de parte de Dios. Señor, yo no sé ni dónde me vas a mandar, ni dónde querés que vaya, pero yo consagro mi vida para tu servicio y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para prepararme para ese servicio. Puede ser desde un líder de grupo pequeño, al ministerio o algo, pero yo consagro mi vida. A mí me pasó en mi adolescencia, estando en un congreso, que el pastor empezaba a predicar y yo me dormía. Era espiritual, ¿no? Tenía 12, 13 años. Pero cuando estaba terminando y él dice: bueno, pónganse de pie, en ese momento el Espíritu Santo me hablaba y me llamaba de que consagre mi vida a Él. Después de la tercera y última noche fue como que Dios ya me quebrantó. Y ese día: Señor, yo no sé lo que vas a hacer conmigo, ni cómo me vas a usar, yo soy inútil, inepto, flaco, flacuchento, pero yo te entrego mi vida. Y Dios se encargó después de acomodar todas las cosas. Yo consagré mi vida al servicio de Dios. Después Dios se encargó de ir acomodando, y sigue acomodando algunas cosas y corrigiéndome muchas cosas todavía, y estamos en ese proceso, pero sí un momento donde yo entregué mi vida, que no tiene que ver con la salvación, ¿sí? Sino que tiene que ver con el servicio al reino de Dios. Quizás no sepas bien, pero sí vos sentís de parte de Dios que vos tenés que consagrar tu vida al servicio del reino de Dios. Hay otro tipo de oración que tiene que ver ya con algo más de intercesión, que tiene que ver con la oración del acuerdo, donde nos ponemos dos o tres de acuerdo con respecto a algo. Ahí lo podemos encontrar en Mateo 18 y 19, y Dios va a contestar esa oración. Y después se vas a ese versículo, vas a ver que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Dios va a contestar. Si yo me pongo de acuerdo con mi hija que vamos a comprarnos un cohete para ir a la luna, sea lo que sea Elon Musk o algo así, me da difícil, pero si nosotros pedimos algo conforme a la palabra de Dios, va a ser respondido. Si eso tiene que ver con el acuerdo. Por eso a veces compartimos motivos de oración en los grupos, es para ponernos de acuerdo y orar en forma específica, y a veces ese acuerdo puede ser de 2 o 3 personas, o cuando oramos como congregación. La oración de entrega: cuando tenés alguna situación, problema, dificultad, le entregás a Dios. Cuando vos decís: Señor,
y entendemos que, pues decir, yo no puedo más, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, ya no doy más. Y Dios dice, ay, por fin te diste cuenta, si hubieras hace 2 semanas, hace 3 años, me hubieras hecho, te hubieras ahorrado un montón de dolores de cabeza. Pero tiene que ver con eso, esa acción de entregar y descansar en la mano de Dios. Si te tocó alguna situación, no estás viviendo por una situación, yo te desafío, entregarle a Dios, deja de luchar y entregarle a Dios. Dios se va a hacer cargo y cuando Dios te muestre qué accionar, obedece a la voz de Dios. La oración de alabanza, que podemos verla en base a los salmos, corazones agradecidos a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hace y lo que Él va a hacer también. La oración de confesión, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tiempo de oración, que hablábamos que pedíamos perdón y perdonábamos, también tiene que ver con ese tiempo de confesión, decirle, Señor, mira, metí la pata acá, me equivoqué acá, pequé acá, vos me dijiste que no haga esto, yo lo hice igual, ahora estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia. Muchas veces le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios nos dice, che, te olvidaste de preguntarme. Y a veces después le echamos la culpa, le queremos echar la culpa a Dios, ¿no? De lo que estamos pasando. Acordate, Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No siempre nos tocan momentos color de rosas y lindos en el reino de Dios. Porque dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido. Así que tiempo de confesión, no dudes, no tengas temor de confesar tus pecados. Porque la confesión de pecados nos libera también. Pecaste una vez, pedile perdón. Volviste a pecar sobre lo mismo, pedile perdón. Volviste a pecar sobre lo que le pediste perdón la primera y la segunda vez, volvé a pedirle perdón. Dios nos ama y nos perdona, pero la confesión también tiene que ver con una actitud de arrepentimiento también y de tratar de cambiar lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Pidámosle ayuda a Dios, busquemos ayuda con nuestro líder de grupo pequeño, con los pastores, con quien sea necesario también si necesitas para poder cambiar, pero no dejes de confesar tus pecados y cuanto más rápido, mejor. Y a veces inclusive podemos decirle, Señor, mira, yo no sé qué dije, qué hice, que pudo haberte ofendido, te pido perdón, aún por los pecados que no me doy cuenta y no soy consciente también. Y a veces el Espíritu Santo por ahí nos va a traer memoria de algo y podamos también ser específicos al momento de confesar los pecados. Y ya para ir cerrando la oración de intercesión que la vamos a ver la próxima clase, pero simplemente es estar orando por otras personas, poniéndonos, como decimos, en la brecha frente a Dios, para que Dios pueda hacer su obra a favor de otros. Y en noveno lugar, la oración en el Espíritu, que tiene que ver con aquellos que tienen el don de lenguas, que a veces vas a estar orando y empezás a hablar en algo, ¿sí? ¿Y esto qué es? Y es el Espíritu Santo que con aquellos que tienen el don de lengua empiezan a orar en lenguas que nunca entendieron o que son lenguas espirituales y Dios también nos ministra en eso. Pablo en 1 Corintios le decía a la iglesia que es preferible en la congregación que se hablen 2 palabras que todo el mundo entienda y no muchas palabras en lenguas extrañas. Por eso en nuestros cultos no van a escuchar normalmente gente orando, por lo menos del frente, en lenguas, ¿sí? Quizá dentro de la congregación puede haber alguno que lo escuches, pero tiene que ver con eso para que sea algo en orden. Y lo que nos sugería el apóstol Pablo a los corintios, que eran bastante despelotados, esos corintios también. Si ustedes leen las cartas van a ver que muchas veces les tiraba la oreja con amor y a veces parece que no era con tanto amor lo de Pablo. Pero la Biblia nos da estos principios de la oración y sí, vamos a repasarlo rapidito para grabarnos. El primero era la oración en privado, ¿sí? En tu tiempo de intimidad con Dios. En segundo lugar, no repetir y repetir lo mismo. Dios no es sordo, no por mucho repetir Dios no va a contestar. No es como los chicos que le dicen, mamá, cómprame, 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 y la mamá para que no se hincha la guinda, le compra, ¿sí? Dios es un Dios que los no de Dios son no de bendición. El principio de colocar a Dios en primer lugar, el principio de reconocer la paternidad de Dios, que Él es nuestro Padre, el principio de reconocer que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente.
El principio también de reconocer la grandeza de Dios, el principio de desear que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo donde nos toca estar, el principio de conocer y practicar y aceptar la voluntad de Dios también, el principio de esperar en Dios, que lo podríamos tachar, ¿no? El principio de pedir y de pedir cosas específicas, vuelvo a insistir, armate tu lista, anotá la fecha, el motivo específico, la persona, te vas a sorprender cómo Dios responde a tus peticiones. El principio de pedir cosas específicas, el principio de la oración no egoísta, el principio de la comunicación diaria con Dios, el principio de fe en una provisión diaria de parte de Dios, no solo comunicarnos, sino confiar en que Dios nos va a proveer en forma diaria, el principio de dar y recibir perdón, el principio de la liberación de la tentación, líbranos del mal, el principio del amén. Y después habíamos visto la oración de fe, de consagración, de acuerdo, de unanimidad, de entrega, de alabanza, de confesión, de intercesión y la oración en espíritu. Te animo a que puedas aplicar estos principios. Quizás ya lo venías haciendo, quizás eras consciente de lo que estabas haciendo, por ahí no, pero este es el modelo que Jesucristo le sugirió, le dio a sus discípulos que oraran de esa manera, y el Padre Nuestro. Hay mucho para profundizar en el Padre Nuestro y para seguir estudiando acerca de la relación también de que hay del Padre Nuestro con el Antiguo Testamento. Cuando te pones a estudiar y ves un montón de cosas, es sorprendente la riqueza que hay en la palabra de Dios. Así que les agradezco por este tiempo. Ya está la evaluación para que la puedan hacer en línea donde les toca estar, así que yo les animo a que puedan hacer. Así que con esto terminamos la lección número 2 del módulo 2. Así que